teóricos. Tengan todos muy buenas noches. Quien les habla es el profesor Michel Romero Arteaga, quien desarrollará, ¿sí?, el día de hoy las instituciones de desaparición, ausencia, declaración de muerte presunta y en la parte final analizaremos una sentencia. Voy a tomarme la atribución de pagar el vídeo con la única finalidad de poder no cargar los recursos y tener un mejor audio, señoras y señores. Ahora, el día de hoy vamos a conversar prosiguiendo con el desarrollo teórico de distintos tópicos. Uno de ellos es el tema de la desaparición. La situación especial del estado civil de la persona individual a las cuales el derecho le atribuye ciertas consecuencias jurídicas, ciertas situaciones. Y lo primero que vamos a tocar es el tema de la desaparición. La desaparición de una persona se va a dar cuando una persona no es ubicada en su domicilio o residencia habitual y además no se tiene noticias sobre su paradero. Es decir, la desaparición, para que una persona se considere que está desaparecida, se tienen que dar básicamente dos presupuestos, ¿sí? Dos presupuestos, ¿sí? Número uno es que no lo ubicamos en su residencia, en su domicilio. Y dos, no se tiene noticias sobre su paradero. Acá debemos de tener en cuenta que los elementos son la ignorancia o la incertidumbre de su ubicación física, ¿sí? Debemos de tener en cuenta que se requiere un plazo legal y estos efectos se dan básicamente también dependiendo de cada una de las circunstancias que veremos en un momento. Aquí los efectos es que cuando una persona desaparece, se le va a nombrar un curador especial a fin de tenga la administración temporal de los bienes. Y es del caso acotar, señoras y señores, tener en cuenta varios puntos, ¿sí? Podemos constituir, ejemplo, el curador procesal, el curador de aquella persona que ha sido declarada interdicto, ¿sí? El curador especial. El curador procesal se da a una de las partes para representar en un proceso, ¿sí? Es decir, para defender los derechos e intereses de aquella persona que no sale a juicio, ¿sí? El curador, ¿sí? El curador de una persona que se ha declarado interdicto, es decir, del ebrio habitual, del toxicómano, ¿sí? Este va a representar preocupándose de la persona y de sus bienes. ¿Quién nombra a este curador? ¿Sí? Definitivamente estamos hablando de una persona mayor de edad, ¿sí? Porque si fuera menor de edad, ¿qué tendría? ¿Curador? Tutor, perfecto, excelente, 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 muy bien. En este caso, esta persona lo va a representar, curador que se va a preocupar de la persona y de sus bienes. ¿Quién nombra este curador? Simplemente, la clase pasada lo conversamos, el consejo, ¿sí?, de familia, ¿sí? Y el curador especial, en este caso, como en las circunstancias de el ausente, ¿sí? En el caso que estamos hablando de la desaparición, estamos hablando de una curatela especial. Esta persona se va a encargar
de los bienes, básicamente, del desaparecido. Observen y no confundan los distintos tipos de curatela que se tienen. ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna duda? ¿Todo claro o alguna duda hasta el momento? Ajá, acá. Perfecto, perfecto, perfecto. Claro que sí. No hay ningún problema. Acá nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente. Hablamos de un curador procesal. Es un abogado designado por el juez con la finalidad de que salga a representar los derechos e intereses de una persona en un proceso judicial. ¿Sí? Ejemplo, se desconoce el domicilio de una persona acá en el país, se desconoce y tampoco ha viajado al exterior, se notifica al domicilio que aparece en el DNI y devuelven la notificación. El señor no vive acá. Se hacen las publicaciones en el diario con respecto a la demanda para que se apersone al proceso, bajo apercibimiento de nombrársele curador procesal. En este caso no se aparece al proceso. El juez le va a nombrar un curador procesal. Este curador procesal, ¿sí? Va a ser aquella persona que se le va a notificar con la demanda, aquella persona que no se ha presentado a juicio, pese a notificarse en la dirección que aparece en su DNI, pese a haberse hecho las publicaciones en el diario, y este curador procesal va a contestar la demanda, va a participar en el proceso, defendiendo los derechos de aquella persona que se encuentra ausente, ¿sí? O que no se conoce el domicilio, que no se ha personado al proceso. ¿Está claro? Perfecto. ¿Alguna otra interrogante? Oh, profesor, la persona con esquizofrenia. Ya, ¿qué tiene la persona con esquizofrenia? ¿Y cuál es la duda sobre la persona con esquizofrenia? Ah, perfecto. Esa persona con esquizofrenia, como tiene problemas psiquiátricos y la persona esquizofrénica hablando ya es mayor de edad, ¿le corresponde un tutor o un curador? Curador. Perfecto. Curador. Este lo va a representar. ¿Y quién va a tomar las decisiones sobre los bienes? Es el Consejo de Familia. ¿Sí? El Consejo de Familia, si se necesita, tomarán la decisión de venderlos. Si necesita, va a tomar la decisión de alquilarlos, depende de las circunstancias. ¿Alguna otra interrogante? No, no, qué ocurrencia. Observemos, cuando hablamos a ver, permítanme, acá, ¿ya? En cierta medida, en relación, señoras y señores, a la desaparición, se encuentra este regulado en el artículo 47 del Código Civil. Y nos dice, cuando una persona no se halla en el lugar de su domicilio y han transcurrido más
¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha, señores? Ok, las disculpas del caso, ha tenido un problema en la señal. En ese contexto, permítanme volver. Se tiene un plazo. El artículo 47 prescribe que cuando una persona no se halla en lugar de su domicilio y han transcurrido más de 60 días sin noticia sobre su paradero, cualquier familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, excluyendo el más próximo al más remoto, puede solicitar la designación del curador interino. También puede solicitarlo quien invoque legítimo interés en los negocios o en los asuntos del desaparecido con citación de los familiares, conocidos y el Ministerio Público. La solicitud se tramita como proceso no contencioso. No procede la designación de curador si el desaparecido tiene representante o mandatario con facultades suficientes inscritas en registros públicos. La norma nos dice 60 días ya. Es decir, nosotros debemos de considerar que son 2 meses. Cuando nos habla de 60 días, son 2 meses. Señores, cuando la norma nos dice días, se deben de tomar días hábiles. ¿Sí? Cuando la norma nos habla de días, nos debe de considerar días hábiles. ¿Sí? Porque acá se está considerando un plazo para accionar. Ejemplo, de manera presencial. Yo puedo ir al juzgado y presentar una demanda el día domingo, el día sábado. No, por eso se consideran días hábiles. Si la norma nos habla de días, nosotros debemos de aplicar que son días hábiles. Si nos habla de meses, debemos de considerar dentro de ello que son días calendario. ¿Sí? Ahora, debe de tenerse en cuenta ese plazo de 60 días y obsérvese que debe de tener en cuenta ahí definitivamente algo muy puntual, que es lo siguiente, que los familiares están habilitados para solicitar la desaparición y no solamente los familiares, sino aquella persona que tenga intereses en los negocios. Es decir, el que se desapareció ha sido somos copropietarios de una empresa. Siendo copropietarios de una empresa, se debe de considerar y se debe de tener en cuenta que definitivamente en este contexto él se puede ver perjudicado si no está el otro socio. Definitivamente se tienen que tomar para que siga avanzando la empresa. Otra de las instituciones que también se encuentra en el ordenamiento es la regulación de la ausencia. Se entiende por ausencia la carencia de certidumbre sobre la existencia o no de una persona como consecuencia de su no ubicación física. Aquí se debe tener en cuenta, número uno, la incertidumbre de su paradero. Otro elemento es la incertidumbre de su existencia y el plazo legal que se tiene. ¿Cuáles son los efectos? Simple y llanamente, ante esos presupuestos de la ausencia, de la incertidumbre, de haber transcurrido el plazo legal, se debe considerar de por medio la declaración judicial de ausencia como consecuencia de haberse cumplido los presupuestos. Ahora, acá se va a dar la posesión temporal de los bienes del ausente a favor de aquellas personas que tienen vocación hereditaria y
debe tenerse en cuenta como herederos forzosos. Asimismo, el nombramiento de un curador o administrador judicial de los bienes del ausente. Por otro lado, la inscripción judicial en el registro civil y en mandatos y poderes de ser el caso. Esta figura de la ausencia o de la declaración de ausencia se encuentra regulada en el artículo 49 del Código Sustantivo. Transcurridos 2 años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público puede solicitar la declaración de ausencia. ¿Sí? Acuérdense, desaparición, 60 días. Para la declaración de ausencia, 2 años. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la competencia? Es competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o del lugar donde se encuentren la mayor parte de sus bienes. ¿Sí? Acá la posesión temporal de los bienes, ¿sí? Se debe de dar, ¿sí? A quienes tengan vocación hereditarias, prescribiendo básicamente el artículo 50 del Código Civil, que en la declaración judicial de ausencia se ordenará dar la posesión temporal de los bienes del ausente a quienes serían sus herederos forzosos al tiempo de dictarla. Si no hubiera personas con esta calidad, continuará respecto a los bienes del ausente la curatela establecida en el artículo 47. ¿Sí? ¿Alguna interrogante? Perfecto, perfecto. Ahora, acá hay que tener en cuenta varias cosas, señores. Que ya en la figura del ausente, ¿sí? En la figura del ausente, a diferencia de la desaparición, cualquier persona puede accionar. Ahora, pregunto, yo tengo vocación hereditaria, ¿podré disponer de los bienes de aquella persona que está ausente? Ojo, ya me los entregaron. ¿Podré venderlos? ¿Podré disponer de ellos? Pero si ya me los entregaron, ¿por qué no puedo venderlos? A ver, ideas, chicos, chicas. Vamos a ver. ¿Puedo venderlos? La situación es sí, no. Ah, ok, ok. Ojo, Sandra dio en el clavo. Nos dice la posesión es temporal y habla de una institución, ¿sí? Nos habla de la posesión. Ejemplo, yo arriendo un bien. Mi inquilino, ¿qué es lo que tiene sobre el bien? ¿La posesión? ¿Sí o no? Sí. Mi inquilino tiene la posesión. ¿Mi inquilino podrá vender el bien? No. Solamente se puede vender, disponer del bien, enajenar el bien, el que es propietario. Ojo, no confundir. A los que tienen vocación hereditaria se les va a entregar la posesión del bien, pero más no se le otorga la propiedad. Ahora, si no hay personas que tengan vocación hereditaria, en ese contexto, simple y llanamente se seguirá con la curatela especial que se maneja
para el caso de los desaparecidos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Ok, ok, perfecto. La declaración de muerte presunta, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo debe de pasar para que deje de ser temporal? Lo que ese tiempo depende de las cosas. Número uno, si aquella persona que definitivamente se ha declarado ausente y no aparece, por ejemplo, en el término de 10 años o de repente 2 años, ¿sí? En los casos de los presupuestos de declaración de muerte presunta, en ese contexto ya podríamos nosotros definitivamente dejar de ser temporal y cuando se declara presuntamente muerta una persona, va a tener los mismos efectos, señoras y señores, va a tener los mismos efectos como si una persona muere. Y si una persona muere, ¿qué pasa con su patrimonio? Claro, pasan a sus herederos. Ahora, eso depende de, número uno, haya certeza de la muerte de la persona, o se encuentre su cuerpo, o hayan pasado 2 años, dependiendo de la edad, ¿sí? O hayan pasado 10 años, depende de que se cumplan aquellos presupuestos, ¿sí? Puede, por ejemplo, se declaró a la persona definitivamente ausente, ¿sí? Pasó una semana, 2 semanas y se encontró el cuerpo de la persona, ya está muerta. O sea, el tiempo es relativo siempre y cuando encajen los presupuestos de la ley. Ahora, también tenemos nosotros la declaración de muerte presunta, ¿sí? La declaración de muerte presunta, esta declaración va a proceder, señoras y señores, se puede dar sin que preceda la declaración de ausencia a solicitud del interesado del Ministerio Público para que el juez declare presuntamente muerto en 3 casos. Cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido o 5 si estuviese más de 80 años de edad. Cuando hayan transcurrido 2 años si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso. 3. Cuando exista certeza de la muerte sin que el cadáver sea encontrado o reconocido. En el primer caso, una persona, si es menor de 80 años y han pasado 10 años, podemos ir al Poder Judicial, ¿sí? A declarar la muerte presunta de esta persona. Pero por la edad, tiene 80 años, ¿sí? Si esta persona tuviera más de 80 años de edad, el plazo ya no es 10 años, sino 5. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver la edad? ¿Por qué al mayor de 80 años se le reduce la edad, el tiempo, a 5 años? A ver, señores.
por la expectativa de vida, ¿sí? ¿Sí? Por la expectativa de vida, sí. Tengo una persona de 50 y uno mayor de 80, ¿quién, entre comillas, porque nadie tiene la vida segura, quién es más probable que muera primero, el de 50 o el mayor de 80? Así es, sí, 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 así es como mayor la vulnerabilidad, así es. Ahora, cuando hayan transcurrido 2 años, sí, la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro del muero. Ejemplo, ¿se acuerdan de aquellas personas que murieron incendiadas porque estaban encerradas en un container, los hacían trabajar en un container cerrado? En el cercado de Lima, en las Malvinas, así es, así es. Eso pasó en las Malvinas, así es. Imagínense que una persona presuntamente a veces trabajaba o no, no se puede reconocer el cuerpo, no se sabe si estuvo o no estuvo dentro, pero él trabajaba ahí, ¿sí? Ya pasaron más de 2 años, por lo cual también se puede declarar presuntamente esta persona muerta. Ahora, mi casa la tengo por Huachipa, ¿sí? Y recuerdan que hace 2 o 3 años atrás se desbordaron los ríos. Imagínense que yo vivía en Huachipa y se lleva mi casa y yo estaba dentro de la casa. Se lleva mi casa, desaparece mi casa y no encuentran mi cadáver, ¿sí? No encuentran mi cadáver. No lo ubican, no me ubican a mí. Desapareció del mapa mi casa. Pregunto, ¿puede ser que haya muerto? Claro, ahí podría también solicitar la declaración de muerte presunta. Hay que tener en cuenta que los efectos, ¿sí?, de la declaración de muerte presunta debe de establecerse que va a tener los mismos efectos que la muerte natural de una persona, ¿sí? Debe tener los mismos presupuestos de la muerte natural de una persona. En ese contexto, también debe de albergarse que así como una persona se le puede declarar ausente, ¿sí? También se le puede declarar a esta persona definitivamente el reconocimiento de su existencia. Ahora, la existencia de una persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada puede ser reconocida a solicitud de ella, de cualquier interesado del Ministerio Público. La pretensión se tramita como proceso no contencioso con citación de quienes solicitaron la declaración de muerte presunta. ¿Sí? No hay litis, no hay controversia. El estado de presuntamente muerto, de presuntamente muerto declarado judicialmente, quiere recobrar él. Ahora, me declararon presuntamente muerto. ¿Cuál es la situación de mi cónyuge? Vayan pensando de viuda. Así es, viuda. ¿Y las viudas se pueden volver a casar? Claro que sí, claro que sí. Las viudas se pueden volver a casar, ¿sí? Las viudas se pueden volver a casar. Y dentro de estas circunstancias, ¿sí? Debe de entenderse que
Si yo reaparezco, si yo solicito el reconocimiento de existencia, ¿poder declarar la invalidez, la nulidad de ese matrimonio de mi ex cónyuge que pensaba que yo estaba muerto y como estaba viuda se volvió a casar? ¿Sí o no? No, no. La respuesta es no. Y dice el artículo 68, nuevo matrimonio del cónyuge. El reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiera contraído el cónyuge. ¿Sí? Ella se casó con una nueva persona pensando de que yo había muerto. ¿Alguien ha visto una buena película con Tom Hanks, El náufrago? En este caso, se cae, ¿sí? Termina de náufrago, estuvo en una isla. Tom Hanks, el actor principal, ¿sí? Con su amigo, ¿cómo se llamaba su amigo? De Tom Hanks. Wilson, la pelota, Wilson. Perfecto. Ojo, y cuando él regresó, ¿qué pasó con la que era su novia? Ya estaba casada, ya estaba casada. ¿Él podría hacer algo? Claro que no, y en nuestro país menos, porque si no puedes hacer con el matrimonio, que era una institución vincular, el noviazgo menos, porque ya la institución, ya lo verán ustedes en derecho de familia, la institución de los esponsales, ¿sí? Se puede declarar disuelta, ¿sí? Por la muerte de una persona o en su defecto por la declaración de muerte presunta de una persona, ¿sí? Ahora, esta persona lo que sí puede hacer es recuperar sus bienes. El reconocimiento de existencia faculta a la persona para reivindicar sus bienes conforme a ley. Es decir, el patrimonio, una persona tenía patrimonio, se le ha declarado presuntamente muerta, es como si esa persona hubiera muerto. Y los bienes, ¿sí? Se van a disponer a aquellas personas, señoras y señores, que tienen vocación hereditaria respecto de él, ¿sí? Que tienen vocación hereditaria respecto de él, ¿sí? Ahora, ¿alguna interrogante hasta el momento, señores? Excelente, excelente, perfecto, señores. Perfecto, perfecto. Aquí, dentro de este contexto, vamos a tocar el tema de la muerte. Y la muerte, ¿sí? La tenemos en el artículo 61. El artículo 61 es el artículo más largo, más extenso del Código Civil. Y nos dice, la muerte pone fin a la persona. La muerte pone fin a la persona. Han surgido problemas, ¿sí? Definitivamente porque no se puede, no ha definido, ¿sí? No ha definido nuestra legislación qué es la muerte, ¿sí? No ha definido la legislación qué es la muerte, ¿sí? Asimismo, también el artículo 62 regula en la institución de la conmorencia. Nosotros conversábamos en la parte inicial del código sustantivo la premorencia, ¿sí? ¿Se recuerdan lo que es la premorencia? A ver, lo hemos visto en este módulo. A ver, premorencia.
A ver, ¿nadie recuerda? Hemos conversado sobre la premorencia. A ver, ¿qué nos dice? Es en derecho sucesorio una ficción jurídica que establece criterios sobre quién ha muerto antes en determinadas circunstancias en las que no es posible acreditarlo fehacientemente. Y dentro de este contexto se le reputa a las dos personas muertas al mismo tiempo si no se puede probar, acreditar la muerte de otras personas y recíprocamente no hay derechos sucesorios entre ambos. Ejemplo, papá e hijo van en un ómnibus de una empresa de transportes, está doblando en una de las curvas de Pasamayo y el ómnibus de la empresa de transportes se cae al abismo, ¿sí? 3 metros cuesta abajo y se incinera, se incendia el ómnibus. Pregunto, si todos están incinerados, ¿podrá establecerse quién murió primero, quién murió después? No, eso, ahora, eso debemos de tener en cuenta lo siguiente, con Morencia, si no se puede probar cuál de las dos personas murió primero, se las reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no hay transmisión de derechos hereditarios, ¿sí? Hay una presunción que se va a tomar cuando no se puede establecer la muerte de las personas. Pero cuando hablamos de la premorencia, significa que aquel que iba a ser heredero murió antes que el futuro causante, futuro testador. Ejemplo, mi papá, mi mamá, mis padres tienen 3 hijos. Presuntamente, ¿cuál es la idea según la ley de la vida? ¿Quiénes fallecerán primeros? ¿Los padres o los hijos? Los padres, presuntamente. Pero en este caso, Michel Romero muere antes que los padres. En esta figura de Michel Romero, la premorencia es cuando pre-muere, muero antes de aquel futuro causante, muero antes del testador, muero antes de aquella persona que iba a transmitir el patrimonio hereditario. Veamos, la muerte como el nacimiento son hechos biológicos que tienen reconocimiento jurídico y va a producir efectos jurídicos. Aquí estamos hablando, señoras y señores, de la muerte natural. Como ya hemos conversado, el artículo 61 del Código Sustantivo es muy lacónico, pues no indica, no define lo que es la muerte ni cómo se comprueba, ¿sí? Ahí definitivamente se tiene que recurrir a la Ley General de Salud para suplir estas omisiones que se han dado en el ordenamiento, ¿sí? En el ordenamiento. La muerte, ¿qué nos dice? La muerte pone fin a la persona, se considera la ausencia de vida, al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que algunos de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser utilizados con fines de trasplantes, injerto o cultivo. El diagnóstico fundado en cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte. Cuando no es posible establecer tal diagnóstico, la contestación de paro cardiorrespiratorio irreversiblemente confirma la muerte. Ninguno de estos criterios demuestra por diagnóstico o corrobora por constatación de la muerte del individuo, podrán figurar como causas de la misma en los documentos que los certifiquen. Aquí la Ley General de Salud va a ayudar, ¿sí? A la muerte. Sin perjuicio de ello, la muerte desde el punto de vista de la medicina nos habla de la muerte clínica, de la muerte biológica o celular.
La muerte biológica o celular se determina con la cesación definitiva de todas las células del cuerpo humano. En cambio, la clínica es la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral del cuerpo humano. Ahora, desde el punto de vista del derecho, la muerte básicamente tiene una relevancia jurídica cuando es determinado de una manera clínica. Aquí se debe de tener en cuenta, señoras y señores, que su delimitación se va a dar lugar a que surjan derechos como los de suceder, ¿sí? La protección jurídica de la memoria del difunto, así como la de su cadáver, porque nosotros tenemos, con la muerte, ¿termina la persona natural o no? Claro que sí. Como dice, la muerte pone fin a la persona. Ya no hay más persona natural, ¿sí? Muere la persona, ya no estamos como en el derecho romano, que muere la persona, pero su personalidad sigue vigente y las obligaciones que tenía, en ese caso, el causante, el difunto, las van a tener que realizar y hacer sus herederos. La muerte tiene una serie de consecuencias jurídicas, la relación intuito personae, es decir, aquellas celebradas en relación a la calidad de las personas o profesionales del sujeto. Ejemplo, el pintor, el escultor, el abogado, acá en cuyo caso con la muerte cesan automáticamente, se extinguen con él. Acá estas relaciones, estas obligaciones que se den intuita persona, se dan en base a las características del causante, por eso se contrató con él. Yo quiero que esta persona me haga un retrato porque es el mejor pintor. Pregunto, ¿sus herederos podrán cumplir con la obligación si no lo hizo el causante? Claro que no. Por más que sea mi padre, ¿sí? Yo no voy a tener la destreza para pintar igual que él, ¿sí? Yo soy escultor, señor, yo lo contrato para que usted me haga una escultura, esa persona muere, ¿podrán cumplir la obligación sus herederos? No, yo lo contrato a él y definitivamente cuando las obligaciones, ya lo verán ustedes en derecho de obligaciones, son de carácter personalísimos, no se pueden trasladar. En cambio, yo hice un contrato de mutuo, le presté $20,000, esta persona muere, ¿se extingue la obligación? ¿Sí o no? La respuesta es no, no se extingue. La observen, y este es parte de derechos de sucesiones. El patrimonio hereditario que se transmite a los herederos, producto de la muerte de una persona, está constituido, no se olviden esto, señores, bienes, derechos y obligaciones. ¿Sí? Las obligaciones están constituidas por deudas y cargas. En este caso, un contrato de mutuo, un préstamo que le hicieron el causante, ¿sí? Definitivamente debe de honrarse. Imaginemos, hago un préstamo de $100,000 americanos y compro un departamento, ¿sí? Yo saco un préstamo, un amigo una persona me presta $100,000 americanos y compro un departamento, ¿sí? A las 2 semanas muero. ¿No sería injusto que acrecente el patrimonio hereditario, que yo deje patrimonio hereditario afectando el derecho de un tercero? ¿O es justo? Claro que no. Estas obligaciones, ¿sí? Estas obligaciones que están acá
se tienen que honrar con los bienes o con los derechos que tiene la persona. Después que se ha pagado todo esto, los bienes, derechos y obligaciones, discúlpeme, las obligaciones, es decir, las deudas y las cargas, recién vamos a tener patrimonio hereditario neto. Habiendo pagado todo esto, recién podemos repartirnos. En la práctica esto se cumple, debería de cumplirse, ¿sí? Y voy a excederme a raíz de la interrogante de su compañero Jorge Luis. En derecho de sucesiones hay dos tipos de responsabilidad: intra vires hereditatis y ultra vires hereditatis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si mi padre me dejó $100,000 americanos, ¿sí? Y las deudas, las obligaciones de mi padre eran de $150,000 americanos, yo voy a tener una responsabilidad, ¿sí? Intra vires hereditatis. ¿Qué quiere decir? Una responsabilidad limitada. Yo, heredero, voy a cumplir con las obligaciones causante mi padre hasta donde alcance el patrimonio hereditario. Esa es la regla general. Hay un patrimonio, hay una responsabilidad limitada. Todo heredero va a cumplir con las obligaciones hasta donde alcance el patrimonio del causante. Debía 120,000, me dejó 100, bueno, yo cumpliré con 100. Después, los otros 20,000 ya no hay de dónde pagar. Ahora, esa es la regla general. La excepción a la regla es la responsabilidad ultra hereditatis. ¿Qué quiere decir? Responsabilidad ilimitada. Pero esta regla de responsabilidad ilimitada la aplica el ordenamiento, la da el ordenamiento para el heredero malicioso. Ejemplo, sé que el causante, mi padre, a ver si pueden apagar el audio por ahí para, ¿sí? Por favor. Gracias. Si mi padre dejó 100,000, ¿sí? Y él debía 100,000, a las finales yo, que no me va a quedar patrimonio. Yo soy un heredero malicioso, oculto bienes, simulo deudas con la finalidad de no cumplir con la obligación a los verdaderos acreedores. Pregunto, en este último actuar, de que oculto bienes, simulo deudas, ¿estoy obrando bien o estoy obrando mal? Mal. Seré un heredero malicioso y como soy un heredero malicioso, si los acreedores detectan eso, yo voy a tener una responsabilidad ilimitada. Es decir, si mi padre debía 150,000 y dejó 100, los otros 50,000 los voy a cubrir con mi patrimonio. Eso a manera de sanción por ser un heredero malicioso. ¿Está claro? Pero vuelvo a reiterar que la regla general es la responsabilidad limitada. ¿A quién se le aplica la responsabilidad ilimitada sobre las deudas del causante? Al heredero malicioso. ¿Está bien, señores? No, no. Salvo, ahorita contesto, señor Olechea, salvo que me digas, yo ahorita saco un crédito hipotecario, ¿sí? Y muero. Ahí está, señor Polanco. Sí, a eso iba. Si tengo un seguro de desgravamen, ¿sí? Tengo un seguro de desgravamen, el seguro va a cancelar toda la obligación, ¿sí? Ahí sí, muere la persona, ¿sí? Muere la persona, ¿quién verifica el monto de la herencia? Bueno, lo que pasa es que cuando se declaran herederos, ¿sí? Hay que ver todo el patrimonio que hay. Pueden haber bienes registrados, no registrados, depende de las circunstancias, pero si detecta el acreedor,
¿sí? Si detecta el acreedor, definitivamente ahí sí va a haber una sanción. Pero la única forma que se aplica lo que dice la señorita Lucila es en mérito a lo que dice el señor Polanco, cuando hay un seguro de desgravamen. Vuelvo a reiterar. Le pido a un amigo $100,000 americanos, me compro un departamento, le firmé una letra de cambio, ¿sí? Pregunto, ¿sería justo que se perjudique este amigo que le pedí $100,000, ¿sí? Yo habiendo y dejando patrimonio hereditario a costa de una tercera persona, ¿sería justo? ¿Sí o no? Claro que no. Por eso, en estas circunstancias, señorita Lucila, no es que muere la persona y muere la obligación, porque yo, miren, no, heredero malicioso es aquella persona, como ya se ha explicado, que oculta patrimonio, oculta bienes, simula deudas con la única finalidad de no pagar a los verdaderos acreedores. ¿Sí? No pagar a los verdaderos acreedores. ¿Está claro, señor Kenji? Señorita Lucila, ¿está claro? Ok, voy a contestar. Dice el señor Eric, ¿a qué se...? No, no tiene que agradecer, señorita, es mi obligación y con mucho gusto lo hago. En las obligaciones, ¿sí? Hay deudas y cargas, ¿sí? Las deudas son producto de las obligaciones que se han generado con los actos jurídicos celebrados por las personas en vida, ¿sí? Las cargas, señoras y señores, se van a dar en base a los gastos producto de la muerte de la persona. ¿Sí? Mira, miren, dice, las cargas son los gastos que se originan producto de la muerte de la persona. ¿Qué gastos se podrían originar con la muerte de la persona? A ver, díganme, ideas. Ideas. El sepelio, perfecto. ¿Qué más? ¿Solo el sepelio? Claro, claro, el entierro, todo ello, todo eso es carga. Pero miren, dice los gastos funerarios en general, así como dice Polanco. Dice, las cargas son los gastos ocasionados producto de la muerte del causante. Y todo lo que ustedes están diciendo tienen razón. Pero miren el Código Civil hasta dónde es contradictorio. Y luego de ello dice, asimismo, los gastos de la última enfermedad del causante. Pregunto, los gastos de la última enfermedad del causante. Pregunto, ¿eso no es un periodo muy extenso? Yo tengo una tía que tuvo cáncer 12 años. O sea, los gastos que irrogan 12 años antes de la muerte, más los gastos de la muerte, serían considerados como cargas. ¿Sí? Es contradictorio porque la norma dice los gastos producto de la muerte de la persona y asimismo también incluye los gastos de la última enfermedad. Un poco contradictorio el código, pero eso constituyen las cargas. Señor... A ver, aquí está. Eric, ¿está claro, señor Eric? Perfecto, ¿sí? En todo caso, las deudas, producto de los actos jurídicos, las cargas, producto de los gastos de la muerte de la persona, así como de la última enfermedad. Ahora, la muerte tiene diversos efectos. Por ejemplo, disuelve el matrimonio, ya lo hemos conversado, se extingue la patria potestad, extingue la obligación alimentaria, extingue la tutela,
el usufructo, concluye el contrato de mandato, se concluye, como está presuntamente muerta la persona, la renta vitalicia, ¿sí? La condena también, también extingue el proceso penal, ¿sí? Eso dentro de los más saltantes, ¿sí? Ahora, este artículo 62 del Código Sustantivo sí tiene como antecedentes el Código Civil de 1936. Acá se trata de una presunción juris tantum. Cuando se habla de usufructo, ¿sí? Es que, ¿cómo puedo yo disfrutar de un bien? Es en relación a los bienes, ¿sí? Básicamente el usufructo está regulado en derechos reales. Y Armida no tiene que ver nada con derecho de personas, sino con respecto a los efectos, ¿sí? Ejemplo, con la muerte de una persona, ¿sí? ¿Sigue siendo esta persona propietario? No, también se va a transmitir a los herederos esa propiedad que tenía. ¿Está claro, Armida? Ok, perfecto. Por otro lado, también se debe de tener en cuenta, señoras y señores, que el artículo 62 tiene como antecedente el artículo 7 del Código Civil de 1936. ¿Sí? Esta es una presunción juris tantum, porque alberga prueba en contrario. El artículo 62, ¿sí? Como conversábamos nosotros, se refiere al tema de la conmonencia. Esta norma, aunque no lo indique de manera expresa, lleva implícito un supuesto de hecho del causante que haya producido la muerte de las respectivas personas. La muerte, como ya hemos visto, produce consecuencias, entra en base a la transmisión de los derechos hereditarios, ¿sí? Básicamente, definitivamente se debe de considerar para la transmisión del patrimonio. Por eso no hay transmisión hereditaria entre ambos. Esa misma norma estatuye que en caso opere la presunción de muerte simultánea, no va a operar, no va a tener transmisión hereditarias entre ambas personas. En ese caso, los herederos de una y otra obtienen las respectivas herencias que le correspondían al causante. Nosotros, de lo que hemos visto teóricamente, chicos, chicas, podemos establecer que los atributos de la persona son derechos que nacen y mueren con la persona, ¿sí? Muere la persona y todos los atributos de la persona mueren. Todas las personas poseen atributos inherentes a su naturaleza humana, en lo que no hay distinción. Básicamente acá hay un principio de igualdad, no hay diferencia de raza, sexo, idioma, condición social, entre otros. El nombre, y como ya se hizo una pregunta, no se olviden, está compuesto por el nombre propiamente dicho, ¿sí? El prenombre, ¿sí? Eso incluye a los apellidos. Ahora, solo por cuestiones justificadas se puede solicitar el cambio de nombre y eso se tiene que probar judicialmente. ¿Sí? Ya lo hemos visto en la clase pasada. Por otro lado, el domicilio se puede considerar como la residencia habitual de una persona y también lo establecimos en su oportunidad. Yo miro la casa de Pepe y me va a venir la idea que él domicilia ahí, ¿sí? Viene el reflejo, ¿sí? Porque es el domicilio habitual de esta persona, donde habitualmente se le puede ubicar a esta persona. Ahora,
¿Está bien el audio, señores? Sí, perfecto, perfecto. Gracias por avisar. Perfecto. En nuestro ordenamiento, en nuestro país, nosotros tenemos la influencia francesa, por lo que, como conversamos en su oportunidad, se regula la capacidad de goce y de ejercicio. Los dos tipos de capacidad tenemos en el ordenamiento, no se olvide. Asimismo, también conversamos con respecto a la capacidad que las personas con discapacidad tienen plena capacidad de ejercicio, ¿sí? El decreto legislativo que dio las últimas modificaciones, ¿sí? Tenemos las mismas instituciones como la ayuda, salvaguardia, ¿sí? Que no son otra cosa que lo que se tiene para las personas que se han declarado interdictamente incapaces, ¿sí? Es el caso del curador, ¿sí? Y el consejo de familia, ¿sí? Salvo la introducción de esta nueva institución, como son los ajustes razonables. Ahora, también hay que tener en cuenta que para la desaparición, ausencia, muerte presunta en el ordenamiento ha considerado diversos presupuestos. Esto es fundamental. Si no se cumplen con los presupuestos, mejor es no demandar porque a la larga, señoras y señores, van a declarar infundada la demanda. ¿Sí? Si no se cumplen, definitivamente se declara infundada la demanda. Todos y cada uno de los presupuestos que se dan son concurrentes. ¿Sí? La muerte, ¿sí? La muerte pone fin a la persona, no hay más. No hay personalidad que trasciende, no hay personalidad que cambia. ¿Sí? Ahora, por otro contexto, se debe de tener en cuenta que la muerte genera efectos en la esfera de la persona y dentro de la familia. Mi esposa es viuda, mi hijo ya no tengo patria potestad, ¿sí? Entre otros. El tema de la transmisión del patrimonio. El reconocimiento de existencia tendrá efectos respecto al patrimonio, pero no se podrá recobrar, señoras y señores, los efectos que se tenían respecto a el ordenamiento. ¿Sí? Los efectos que tenía, por ejemplo, el matrimonio, podré recuperar mi patrimonio, los bienes, pero si mi cónyuge, que por la declaración de muerte presunta se volvió a casar, yo no puedo invalidar ese matrimonio, va a quedar incólume ese nuevo vínculo matrimonial. Lo único que podría hacer, así como el caso del náufrago, es recuperar mis bienes, nada más. ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna interrogante? Señor Rafael, lo escucho. Buenas tardes. Profesor, buenas noches. Sí, tenía una consulta justamente sobre el último tema que explicó, la última parte, era sobre si uno podía, algo así como que recuperar el matrimonio. ¿Sería imposible siempre y cuando hay una resolución expresa o de la desaparición o ausencia? A ver, ¿O simplemente por el solo hecho? A ver, gracias por su interrogante. Cuando una persona, ¿sí? Cuando una persona tiene que hacer, ¿sí? Tiene que hacer el reconocimiento de la existencia, es porque judicialmente se ha declarado ello. Porque si no han hecho sus futuros herederos, tentativos herederos, ninguna acción legal, tendría que hacer reconocimiento de existencia si él en RENIEC se encuentra habilitado. Si no se ha hecho la apertura de su patrimonio hereditario, si su cónyuge no se puede casar con otra persona, toda vez que si no se ha hecho la declaración judicial de muerte presunta, ella sigue como casada. ¿Estamos?
un presupuesto fundamental en la declaración del reconocimiento de existencia es que previamente haya habido una acción. Le leo textualmente el artículo 67, ¿sí? Le leo el artículo 67. En este contexto dice, la existencia de la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada, ¿sí? Vuelvo a leer. La existencia de la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada, ¿sí? Preexistencia de un proceso que se ha tramitado. No habría razón de hacer si no se ha hecho ninguna acción porque su situación se mantiene incólume. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. ¿Alguna otra interrogante, señores? ¿Dudas? ¿Está claro todo? ¿Dudas, señores? ¿Dudas? Por favor, pregunten o callen para siempre. Sí, en eso vamos a conversar en un momento. ¿Alguna duda? ¿Está claro todo al momento, señores? A ver. Esperen un minutito, señores, no puedo compartir la pantalla. Deme un minutito, por favor.